tan terrible de la iglesia. Invito a muchachas de 12 a 17 años a que se consagren a Dios, comuníquense. Y a los jovencitos de 11 a 14 años los invito al seminario. Pero ellos, sus papás, deben estar casados por la iglesia y vivir juntos. Comuníquense para ya irlos conociendo. Tal vez ya después de Navidad se pueda admitir nuevos ingresos. Queridos hermanos, hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, donde vivieron los papas por todos los siglos, hasta ya en la época moderna se cambiaron a vivir al Vaticano. Pues bien, mis hermanos, quiero tocar un punto. En todas las basílicas romanas y en todas las iglesias antiguas, tradicionales, o sea, la tradición de la iglesia es que el bautisterio esté en la puerta de la iglesia. Es la entrada, el ingreso, es la bienvenida a la iglesia. ¿Cómo te da la iglesia la bienvenida? Aunque no te guste, exigiéndote la conversión, la penitencia, el arrepentimiento de tus pecados, y entonces te recibe, te bautiza, te limpia, te lava, te purifica y te abraza como una madre a sus hijos. La Santa Madre Iglesia recibe a todos, pero primero les exige que se arrepientan de sus pecados. Ese es el santo bautismo, que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, templos vivos del Espíritu Santo, hace que en nosotros habite el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos hace una nueva masa, una nueva criatura. Nos hace capaces de producir la gracia. ¿Sí? Un hijo de Dios se parece a su Padre. Entonces, permítame, me han consultado algunas personas: Padre, Monseñor Puente, acaban de decir que los que se cambian de sexo pueden ser bautizados y que pueden ser padrinos las personas que viven y ejercen el vicio asqueroso sexual entre dos personas o muchas más del mismo sexo. Pueden ser padrinos de bautizo, pueden ser padrinos de matrimonio. Momento. Y recuerdo que estas pláticas ahorita, respetuosas, van dirigidas a los cardenales, arzobispos y obispos, a los pastores de la iglesia. Vengan a ver el desastre pastoral en que vivimos. Las iglesias vacías, repito, seminarios vacíos, congregaciones religiosas que desaparecen todos los días, la soledad, la desolación, como decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado hace 10 años, que la iglesia debía de ser un hospital de campaña. Un hospital de campaña es el servicio de los médicos y enfermeros en una guerra, y está en tiendas de campaña, está en carpas, está puesto de emergencia para tratar a los heridos, a los muertos en una batalla, en una guerra.
Y entonces al inicio, y todavía en los hospitales modernos, la entrada se llama con una palabra francesa, triage. Vayan ustedes aquí en San Diego, en la calle Zion, ahí está el Kaiser permanente y tiene un letrero, triage. Tri significa 3. Ayer. Ahí se recibe a los que vienen al hospital y se dividen en 3. Los que no tienen nada grave, acá. Los que ya no tienen remedio, se están muriendo y ya no se les puede hacer nada, acá. Y los que se pueden ayudar para que no se mueran, acá. Triage. Bueno. También en la iglesia. Permítame que haga esta analogía. Si es un hospital de campaña, la iglesia tiene al inicio. ¿Quién puede entrar? El Papa nos ha dicho todos, 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 todos. Los que se arrepientan, los que se quieran bautizar. Lo dice Jesucristo, no el Papa. Jesucristo dice, el que se arrepienta y se bautice, se salvará. El que no se arrepienta y no se bautice, no se salvará. Esa es la primera. Segundo, el que no tiene arrepentimiento, que va a continuar en su vida de pecado, pecaminosa. Ese es otro grupo. El que se arrepiente es un grupo, el que no se arrepiente. Y el que puede arrepentirse con un poco de preparación. Me refiero a los adultos, a los que ya tienen uso de razón. Naturalmente, de los niños hablaremos dentro de un momento. Entonces, una persona que se cambió sexo no es un bebito, no es un bebé, puede ser un niño, inducido por la maldad humana. Respecto de los hombres, el que se hace operaciones quirúrgicas o químicas, en el fondo se castra, es castrado. Y dice Jesucristo, nuestro Señor, en el Santo Evangelio, que hay 3 tipos de hombres castrados. Unos que así nacieron, impotentes. Otros que fueron hechos así por la maldad de los hombres. Y otros que se castran a sí mismos por el reino de los cielos. ¿Qué caso es de estos 3 el que nos ocupa en este momento? Un hombre se castró para ser mujer. Pues no es que nació así, no es que la maldad de los hombres lo hizo así, no es por el reino de los cielos, sino que él mismo buscó transformarse, o una mujer quiso transformarse en hombre. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Si vemos en la literatura, si vemos en la psicología, si vemos en las estadísticas, lo hace para poder tener actividad sexual contraria a su naturaleza, porque se siente prisionero en un cuerpo equivocado, es la frase que traen por allí, ¿verdad?
Entonces, el motivo es el placer sexual, el deleite pecaminoso, es algo sensual. Por ese motivo se cambian. Es para poder pecar, diríamos, más a gusto. Puede haber excepciones, pero normalmente es eso. Pregunto yo, entonces, ¿esa persona puede bautizarse? Si se arrepiente, sí. Si hace penitencia, sí. Todos. Siempre y cuando hagan penitencia, se arrepientan, se conviertan, aborrezcan su pecado, cambien. Si no hacen eso, no pueden ser bautizados. Entonces, aunque venga un ángel del cielo a decirte que sí pueden ser bautizados, no le hagas caso. La tradición de la Iglesia, 2000 años, nos dice que no deben ser bautizados los que no estén arrepentidos. Número 1, ¿quedó claro? Señores cardenales, por favor. Señores arzobispos, obispos, por favor. Número 2. Pueden ser bautizados los niños, hijos de parejas, entre comillas, de parejas del mismo sexo. 2 mujeres traen un niño a bautizar a la iglesia. 2 hombres traen un niño a bautizar a la iglesia. Muchos obispos se han adelantado desde hace años, y han dicho que sí, que se les bautice. Y que en el libro de bautismos, donde dice papá o mamá, únicamente pongan los nombres sin especificar papá ni mamá. Oh, qué maravilla, con eso ya se arregla todo el asunto, ¿verdad? Pues no, eso va contra la tradición de la Iglesia. No se puede. En el camino de Tijuana a Los Ángeles, California, yendo por el freeway, hay un lugar que se llama Cristianitos. Es donde San Junípero Serra bautizó los primeros niños de toda California. ¿Por qué los bautizó? Porque se estaban muriendo esos niños, y en caso de que se esté muriendo, sí se puede bautizar, aunque no haya ninguna garantía de que los van a educar según la ley de Cristo, según la doctrina de Cristo, según la enseñanza de Cristo. Ese es el motivo por el que hay padrinos y los papás. El niño debe ser bautizado únicamente si hay seguridad, garantía, no solo probabilidad, no solo posibilidad, no. Seguridad de que ese niño va a ser educado en la doctrina cristiana, en la doctrina de Cristo. No se puede una persona soltar a bautizar a todos los niños que encuentre en la calle, no. Ese niño tiene que ser curado, cuidado, llevado adelante en la doctrina cristiana. En el derecho romano hay 2 instituciones que pasaron a la Iglesia Católica: la tutela y la curatela. La curatela es el señor cura, cuida de una persona moral, de una persona jurídica, se preocupa de ese es el señor cura. Y el tutor, tueor, tueris, tueri, tuitu sum, significa alimentar,
defender, enseñar. Los padrinos del bautizo son tutores. De hecho, se les toma una promesa en el rito tradicional de la Iglesia, en las costumbres de la Iglesia católica. Se les dice al papá y a la mamá: papá y mamá no se escogen, pero los padrinos sí se escogen. Puede ser que algún niño tenga la desgracia de que su padre o su madre no sean cristianos ejemplares. Por eso se les ponen los padrinos, que deben de ser cristianos ejemplares, sin tacha, bien casados por la Iglesia, y jóvenes. Normalmente, solo por excepción, los padrinos pueden ser viejecitos, porque se les pregunta: ¿están ustedes dispuestos a dar el buen ejemplo a este niño? Y en caso Dios no lo quiera, que se muriera su papá y su mamá, ustedes se encargan de que a ese niño no le falte casa, vestido, sustento y educación cristiana, ¿sí o no? Y el padrino decía: volo, sí quiero. De ahí viene el volo, que es el dinero que avientan a todos los niños después del bautismo, que es una grande alegría. Yo de niño me tocó ver eso. Ahora ya nadie sabe nada. Entonces, mis hermanos, no pueden ser padrinos los que están viviendo en contra de la doctrina de Cristo. Un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, cometiendo pecados abominables y asquerosos que van contra la naturaleza que Dios creó, que claman, como dice el catecismo, claman venganza delante de Dios. Y aunque venga un ángel del cielo a decir de lo contrario, no lo debemos aceptar. Segundo punto, quedó claro, eminencias, excelencias, reverendísimos señores obispos. Tercer punto, las declaraciones tanto del Papa como del secretario o prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que antes era el Santo Oficio, que antes era la Inquisición, la doctrina, la congregación del índice, etc. Estas declaraciones, como todo ahora, son ambiguas, son imprecisas, son nebulosas, son indeterminadas, indefinidas. Y se deja a la conciencia del sacerdote, que el sacerdote obre según su conciencia. Por lo tanto, no son órdenes de la Santa Sede, no. Estamos libres, nosotros los sacerdotes, los que estamos con los fieles, los que vivimos en las parroquias, no nos están obligando y no pueden obligarnos a algo que va contra la tradición de la Iglesia. Y entonces, por boca del cardenal Fernández, puesto por el Papa, lo trajo desde Argentina y lo puso en el principal puesto de toda la Iglesia después del Papa, por expresa declaración de él. El sacerdote debe seguir su conciencia, no está obligado. Y los obispos no pueden imponer como si fueran nuevas normas. No hay nada nuevo bajo el sol, mis hermanos. Lo dijo Salomón. Así respondo al tercer punto y me lavo las manos. Yo, como viejo, ya cumplí. ¡Ay de aquel que vaya
contra Jesucristo, que es la piedra angular. Ayer fui a un restaurante, me llevó aquí el ingeniero, y vi unos arcos de piedra muy hermosos. ¿Qué le pregunté al mesero? Oye, ¿esto lo hicieron gente de aquí o de Guadalajara? Me dijo, no, vinieron de Guadalajara para hacerlo, de piedra blanca, muy bonito. Y en el centro del arco está la piedra angular, que sostiene todo el peso del arco y de lo que está construido arriba. Jesucristo es la piedra angular. Y dice dos cosas. Primero, el que se tropiece contra esa piedra se desbaratará. Y la segunda cosa que dice, aquel a quien le caiga esa piedra lo va a aplastar. Señores cardenales, arzobispos, obispos, ¿ustedes quieren tropezarse con Cristo? ¿Ustedes quieren que les caiga sobre su cabeza Jesucristo nuestro Señor y los desbarate para la vida eterna? Porque van contra Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.